¿Alguna vez, al estar frente a la consola de un equipo de rayos X, se han detenido a pensar qué es lo que pasa realmente cuando se presiona el botón de disparo? No, no es magia, aunque a veces lo parezca. Es física, pura, dura y fascinante. Hoy vamos a hacer ese viaje juntos, desde lo más pequeño, el átomo, hasta esa imagen increíble que nos deja ver dentro del cuerpo humano. Y para entrar en materia con la actitud correcta, vamos a tomar prestado el lema de un libro que es, básicamente, la Biblia para nosotros. La física es divertida, de Stuart Bushang. Y, aunque a veces no lo parezca, tiene toda la razón. Les prometo que al final de esta explicación van a estar de acuerdo. Bien, esta es nuestra hoja de ruta. Vamos a empezar con lo más básico de lo básico, materia y energía. De ahí, nos metemos de lleno en la fábrica para ver cómo se cocinan los rayos X. Luego, el momento clave. ¿Qué pasa cuando esos rayos se encuentran con el cuerpo? Después, aprenderemos a medir lo que no se ve. Y al final, ataremos todos los cabos. Bueno, arranquemos por el principio de todo. Para entender lo que hacemos, primero hay que entender de qué está hecho el universo y cómo funciona. Todo empieza aquí, con la materia y la energía. A ver, ¿quién no ha visto esta ecuación? Es probablemente la más famosa del mundo. Pero, ¿qué significa para nosotros? La fórmula de Einstein nos dice algo increíble, que la materia y la energía son en realidad dos caras de la misma moneda. Se pueden convertir la una en la otra. Y esto no es solo teoría, es la base de tecnologías de imagen como el PET, la tomografía por emisión de positrones. Entonces, hablemos de la radiación. Esa palabra que a veces asusta un poco, ¿no? Pero veámoslo de forma simple. Radiación es solo energía en movimiento, energía que viaja por el espacio. La luz que vemos, las ondas de radio, las microondas y, claro, nuestros rayos X. Todos son parte de la misma gran familia, el espectro electromagnético. La única diferencia real entre ellos es su nivel de energía, su potencia, por así decirlo. Ok, ya tenemos la teoría. Ahora vamos a la práctica. A lo nuestro. ¿Cómo creamos nosotros los rayos X que necesitamos? Bueno, para eso tenemos que mirar dentro del corazón del equipo. Y aquí lo tenemos. Esto es el tubo de rayos X, el corazón de la máquina. A la izquierda, el cátodo, el lado negativo. Pensemos en él como un cañón de electrones. A la derecha, el ánodo, el lado positivo, que es el blanco. La misión aquí es bastante brutal. Disparar electrones a una velocidad demencial y hacer que se estrellen contra ese blanco. Y de esa colisión tan violenta, de ese choque, la energía de los electrones se transforma. Así nacen los rayos X, y lo hacen principalmente de dos maneras. Por un lado, la radiación de frenado, o Bremsstrahlung, y por el otro, la radiación característica. El Bremsstrahlung es el verdadero protagonista. Es responsable de la gran mayoría de los rayos X que usamos. La palabra en alemán significa literalmente radiación de frenado, y eso es justo lo que es. Imaginen que el electrón es un cometa que pasa muy cerca del núcleo de un átomo. El núcleo, que es masivo, lo atrae, lo desvía y lo frena. Toda esa energía que pierde en el frenazo se libera como un rayo X. Simple. La radiación característica, en cambio, es más como un juego de billar a nivel atómico. El electrón que disparamos viene con tanta fuerza que, ¡pum!, le pega a un electrón de una de las capas internas del átomo y lo saca de su órbita. Eso deja un hueco, un espacio vacío. El átomo, para estabilizarse, hace que un electrón de una capa más externa caiga y ocupe ese lugar. Y en esa caída se libera energía en forma de un rayo X, con una energía muy, muy específica, una firma característica del material del blanco. Perfecto, ya sabemos cómo fabricar rayos X. Pero ahora viene la parte crucial, el momento de la verdad para el diagnóstico. ¿Qué pasa cuando ese haz de rayos X atraviesa el cuerpo de una persona? Y esta es la pregunta que define nuestra profesión. Porque, seamos claros, el haz de rayos X que sale del paciente no es ni de cerca el mismo que entró. Algunos rayos son absorbidos, otros se desvían y solo unos cuantos logran pasar sin problemas. La imagen que vemos en la pantalla no es más que el mapa de esas interacciones. Es la historia de lo que pasó ahí dentro. Y para entender esa historia, tenemos que conocer a los dos personajes principales de esta interacción dentro del cuerpo. Por un lado, el efecto fotoeléctrico, que es básicamente absorción,
Y por otro, el efecto Compton, que es dispersión. Pensemos en el efecto fotoeléctrico como el héroe de nuestra imagen. ¿Por qué? Porque es el que crea el contraste. Aquí, el fotón de rayos X llega, le entrega toda su energía a un electrón y desaparece. Es absorbido por completo. Y lo más importante es que este efecto ocurre mucho más en tejidos con un número atómico alto, como el calcio de los huesos. Por eso los huesos absorben tantos rayos X y se ven blancos en la placa. Esto es lo que crea la imagen. Pero ojo, también es la principal causa de la dosis de radiación en el paciente. Y si el fotoeléctrico es el héroe, el efecto Compton es el villano del contraste. Aquí, el rayo X no se absorbe, choca, pierde un poco de energía y sale rebotado en cualquier dirección. Esa radiación que se dispersa por todos lados es un problema. Es como una niebla que ensucia la imagen y le quita nitidez. Y un dato clave, esta es la radiación que nos llega a nosotros, el personal. Es la razón número 1 por la que usamos protección plomada. Y si juntamos a nuestro héroe y a nuestro villano, llegamos al concepto que lo explica todo, la absorción diferencial. Es así de simple. Los diferentes tejidos del cuerpo absorben la radiación de forma diferente. El hueso absorbe mucho, el músculo un poco, la grasa menos y el aire casi nada. La imagen final que vemos no es más que un mapa de esas diferencias. Hemos hablado de energía, de absorción, pero para poder trabajar de forma segura y precisa, no podemos quedarnos solo con los conceptos. Tenemos que medir. Tenemos que cuantificar. Esto es fundamental para la seguridad de todos. Para no hacernos líos, tenemos que tener claras 3 unidades. Primero, el Gray en aire. Esto mide la intensidad, la potencia del haz que sale del tubo. Segundo, el Gray en tejido. Esto mide la energía que realmente se queda depositada en el paciente. Y tercero, y súper importante, el Sievert. Esta unidad mide el riesgo biológico y es la que usamos para nuestra propia protección. Un truco para recordarlo. Gray para el equipo y el paciente. Sievert para nosotros, el personal. Muy bien, hemos cubierto un montón de terreno. Vimos todas las piezas del rompecabezas. Ahora, para cerrar, vamos a juntarlas todas y a ver el proceso completo, de principio a fin. Repasemos el viaje completo. 1. La electricidad acelera electrones. 2. Los electrones chocan en el ánodo y ¡pum!, se crean los rayos X. 3. El haz atraviesa al paciente y se modifica por la absorción diferencial. 4. La radiación que logra salir lleva consigo un patrón invisible, una imagen latente. Y 5. El detector o receptor captura ese patrón y lo convierte en la imagen que todos vemos, del enchufe a la pantalla en 5 pasos clave. Y al final, toda esta física, cada concepto que vimos, nos lleva a una sola pregunta. La pregunta que define nuestro trabajo día a día. Es un reto constante. ¿Cómo manipulamos todos estos principios para obtener una imagen de calidad diagnóstica impecable, pero al mismo tiempo usando la menor dosis de radiación posible? Encontrar ese equilibrio perfecto, ahí está el verdadero arte y la ciencia de lo que hacemos.